Al inicio de este anime conoceremos a nuestro protagonista llamado Kamito. Está caminando por el bosque hasta que de repente ve a una niña bañándose en un lago. Y en ese momento, la niña se desespera al ver que está siendo observada por el niño. Después del susto, invoca un látigo de fuego. Y ella usa esta magia para atacar a Kamito. Sin embargo, cuando hace esto, se da cuenta de que se queda sin plumas en su cuerpo. Y cuando se da cuenta de esto acaba desesperándose nuevamente. Y con eso usa su propio látigo de fuego para cortar el árbol detrás de ella. Y entonces el árbol comienza a colapsar, a punto de caer sobre su cabeza. Hasta que Kamito, como buen protagonista, salta y salva a la chica. Sin embargo, durante el acto termina tocándola accidentalmente, lo que la vuelve a enfurecer y lo duerme con el golpe de su látigo de fuego. Ahora, cuando Kamito se despierta, se da cuenta de que la chica está sosteniendo su cuello, solo que esta vez lleva un uniforme escolar blanco. Lo que él sabe es una escuela de magia llamada Herejía, que es una escuela que hasta entonces era solo para niñas. Sin embargo, Kamito estaba allí precisamente porque había recibido una carta del director de esa escuela. Y después de escuchar eso, la chica se pregunta por qué el director querría hablar con alguien tan repugnante como Kamito. Sin embargo, ella cree en su historia y se presenta a él como Claire. Luego lo libera de sus látigos y le revela que va a hacer un pacto con el espíritu legendario. Y este espíritu está en realidad en un objeto que necesita ser dominado. Y ese objeto en este caso es una espada llamada Cazadora de Demonios. Kamito se emociona al escuchar eso y decide acompañar a Claire en su misión. Y luego van a las runas donde se encuentra la espada. Y cuando llegan allí, Claire usa magia para liberarlos en las runas. Así que caminan hasta encontrar la espada con la que Claire pretendía hacer su contrato. Y cuando empieza a hacer el contrato con la espada, al principio incluso parece tener éxito. Pero de repente la espada que tenía en las manos desaparece. Y de la nada aparece la espada real encima de ellos y va a atacarlos. Y luego parece que Claire está a punto de convertirse en Suchi Waifu. Kamito una vez más activa su modo héroe y va a salvarla. Esta vez pone su mano para bloquear la espada. Y en esta situación termina haciendo un contrato con el espíritu espada, que era exactamente lo que Claire quería hacer, pero él lo hacía para salvarla. Y al final de todo, Kamito logra sellar el contrato con el espíritu y logra salvar a Claire. Sin embargo, después de eso, se desmayó una vez más. Y cuando Kamito despertó notó que ahora había una marca en su brazo. Y Claire, por otro lado, parecía irritada y se preguntaba por qué podía realizar un contrato espiritual, ya que normalmente solo las mujeres deberían poder hacer esto. Y también estaba furiosa con Kamito porque al final había cerrado el contrato con la espada. Y era ella quien realmente tenía la intención de firmar este contrato. Y mucho después de eso, Kamito finalmente fue llevado por ella a la escuela, pero ella lo estaba atando con su látigo, pero él logró escapar. Y luego decidió explorar los terrenos de su nueva escuela, y mientras caminaba acabó llegando al despacho del director. Pero cuando llegó escuchó una conversación hablando de él al otro lado de la puerta. Una niña decía que se oponía a que hubiera un estudiante, un niño, en esa escuela. Y Kamito sabía que estaban hablando de él, así que se quedó callado, solo escuchando. Sin embargo, al otro lado de la puerta había una chica llamada Elise que logró sentir su presencia de alguna manera. Y luego abrió la puerta de una patada. Kamito estaba muy asustado por eso, incluso temía perder sus albóndigas. Elise parecía decidida a acabar con él, pero afortunadamente apareció el director de la escuela. Y ella es una waifu de pelo blanco que usa gafas y se hace llamar señorita Lobo Gris. Bueno, incluso el nombre de la mujer es encantador y todavía es muy respetada. Y luego, cuando el ambiente se ha calmado y la directora ya está sentada en su escritorio, Kamito luego le pregunta sobre el espíritu que está buscando llamado Esdia. Sin embargo, el director ni siquiera responde al asunto y le recuerda a Kamito lo que se acordó con él, porque en la carta que había recibido del director estaba el acuerdo que habían firmado de que él se quedaría allí en la escuela, y también tendría que asistir a clases como estudiante. Y bueno, después de eso, Elise llevó a Kamito a caminar y le mostró dónde estaría su habitación. Sin embargo, cuando llegaron a la habitación de Kamito, la habitación era tan pequeña que apenas cabía una persona acostada dentro. Y aparte del hecho de que ni siquiera era una habitación real, era solo una cabaña, el cual, para colmo, estaba situado al lado del establo. Básicamente, mientras Kamito se iba a dormir, también tendría que inhalar cualquier cosa que el caballo necesitara. Y luego, ese mismo día,
Clara camina por la escuela con la cabeza gacha. Ella está pensando que necesita volverse más fuerte más rápido, y mientras camina termina encontrando a Kamito con Elise. Y una vez más usa su látigo para derribar a Kamito. Y luego Kamito va a su nueva clase donde conoce a una maestra llamada Fraye. Y luego, después de que Kamito se presentó, una de las chicas preguntó por qué había un niño en la escuela. Y luego, antes de que Kamito pudiera decir la verdad y decir que él era el único tipo con Malekar capaz de sellar un contrato espiritual, Clare, muy emocionada, se levantó y le dijo a toda la habitación que Kamito era su sirviente. Y cuando Kamito fue a buscar un lugar para sentarse, Clare usó su látigo y le dijo que tenía que sentarse a su lado. A Kamito no le gustó nada pero tampoco necesitaba hacer nada al respecto. Pronto una chica rubia muy hermosa llamada Rina sacó una flecha y liberó a Kamito. Luego de este amable gesto, vemos que Rina termina tropezando en las escaleras y comienza a caer. Luego, otra chica de cabello negro también cae y va directamente hacia Kamito, quien acaba salvando a la niña tal y como había hecho con Clare. Pero tal como le había pasado a ella, de repente él terminó involucrándose donde no debía, lo que dejó indignados a todos sus nuevos compañeros. La escena luego se corta y vemos a Kamito más tarde ese día acostado en su armario, y se estaría lamentando y quejándose de que el primer día de clases había sido bastante agotador. Además, recordó que, como parte de su acuerdo, tendría que sobrevivir a la escuela durante 2 meses, participar en un festival llamado Blade Dance, y todo esto lo estaba volviendo bastante vago. Mientras tanto, Clare camina con algo de comida enlatada en los brazos. Ella planea darle estos alimentos a Kamito porque no quiere que su sirviente muera de hambre. Sin embargo, mientras iba a la casa de Kamito de repente escucha una conversación muy interesante, lo cual reveló que al día siguiente habría una competencia para realizar un contrato con el espíritu, y el ganador tendría entonces la oportunidad de firmar el contrato con espíritu militar, que era básicamente una de las categorías espirituales más poderosas que existen. Y Kamito, por otro lado, está en su casa todavía pensando en el festival Blade Dance. Y luego descubrimos que está tan interesado en este festival porque el ganador puede pedir un deseo. No importa el deseo, teóricamente habría que cumplirlo. Y entonces Kamito tuvo hambre y decidió ir a la cantina. Sin embargo, como no tiene dinero para comprar comida allí, no compra nada. Y luego Clara aparece en su casa. Ella le da algo de comida y ahora también quiere que él sea su esclavo. Y justo en ese momento Clare también llega a la casa de Kamito, y parece irritada al ver a Rin allí tratando de acercarse a él. Y ella y Rin comienzan a involucrarse en una pelea muy complicada, y en esta intensa batalla por Kamito acaban incluso revelando más de lo que les gustaría. Eso es porque Clara convoca a su gato espíritu de fuego, mientras que Rin, por otro lado, convoca a su lobo de hielo, y la batalla adquiere proporciones tan enormes y una vez más el que se desmorona al final es Kamito, porque una de las llamas de Clara provocó que su casa se incendiara, y la situación empeora aún más porque de repente aparece allí el bombón de Elisa, y luego comienza a humillar a las chicas diciendo que por eso estaban en la peor clase, y Elisa incluso dijo que Clare era hermana de un traidor y que la familia de Rin no era honorable. Entonces los dos se enojaron con Elisa y la retaron a una batalla, y Elisa aceptó la batalla pero dijo que tendría que ser un enfrentamiento de 3 contra 3, lo que significaba que Kamito no tuvo más remedio que formar un equipo con Clare y Rin. Después de eso se van a prepararse para el duelo, y como Kamito ya ni siquiera tiene casa, pasará tiempo en la casa de Clare. Cuando llegamos allí, todo está tan desordenado que Kamito decide limpiarlo, pero mientras ordena acaba encontrando una prenda muy concreta de la ropa de Clara, y temeroso de que ella lo asuste, esconde la pieza en su bolsillo, y luego, después de echar un vistazo a su alrededor, Clara le sirve comida enlatada al protagonista, y ella le dice que coma mientras ella se va a duchar, y eso es lo que sucede. Sin embargo, cuando Clara entra al baño de repente comienza a ser atormentada por un espíritu del agua. El espíritu de la nada aparece en medio del agua, luciendo como limo y atormentándola. Luego comienza a gritar y su esclavo Kamito va allí para salvarla. Y una vez más resuelve la situación y entonces Clara cae en sus brazos. Pero en ese momento en que cae, termina tocando accidentalmente su bolsillo. Y bueno, creo que recuerdas lo que había guardado en ese bolsillo suyo, ¿verdad? Y cuando Clara vio esto, comenzó a pelear con Kamito una vez más. Cuando terminó la confusión, fueron a cenar. Y Kamito le preguntó a Clara por qué le gustaría tener un espíritu fuerte a su lado. Y le dijo a Eric que quería conocer a su hermana. Su nombre era Ruby Austin, era muy famosa en ese mundo. Era conocida como la mujer noble que provocó el incendio en un lugar muy importante. Básicamente,
Clara quería tener suficiente poder para encontrar a su hermana en persona y preguntarle qué pasó. Kamito se puso pensativo después de escuchar esa respuesta. Pensar que Clara no era en realidad una persona mala como él pensaba. De hecho, parecía más bien un vestido de verano y lindo. Después de eso, van a batirse en duelo contra ellos. Y cuando llegan al lugar marcado ven que Rin ya está allí. Luego llegan poco después con su grupo de amigos. Y poco después comienza el duelo. Y cuando comenzó la pelea, Kamito intentó invocar el espíritu que había hecho en el acuerdo. Sin embargo, todavía no tenía práctica con esto, así que cuando convocó solo apareció una pequeña espada. Pero como siempre dicen, es mejor una personita inteligente que un gran tonto. Obviamente no sé nada sobre eso. Y la batalla está equilibrada, pero el equipo de Kamito logra derrotar a sus dos amigos. Y luego Kamito se va para intentar derrotar a Elise. Luego se prepara para lanzar su magia más poderosa. Sin embargo, luego se encuentra con una habilidad de Kamito que aún no conocía. Esto se debe a que Kamito, en medio de la pelea, usa su encanto y dice que ella es hermosa. Luego se avergüenza, por tanto, pierde la concentración. Creo que es seguro decir que Kamito derrota a todas las chicas con su encanto. ¿Qué tal si empezamos a llamarlo el héroe del encanto? De hecho, si llegaste hasta aquí, quiero que comentes algo aleatorio con encanto. Porque quien se acerque aquí al vídeo solo por curiosidad no entenderá nada cuando vea los comentarios hablando del héroe del encanto. Vamos a darles a estos muchachos un serio troleo, así que contaré contigo. Deja cualquier comentario encantador y dejaremos a todos con mucha diversión. Pero finalmente, después de que Kamito rompiera las barreras de Elise con solo sus palabras, de la nada, y quiero decir completamente de la nada, aparece un espíritu demoníaco en medio del cielo. Y puede que no tenga mucha moraleja que decir, pero este animal es muy feo. Aún así parece muy poderoso y de alguna manera también parece conocer a Kamito. Pero por alguna razón Clare decidió que ella sola dominaría ese espíritu. Kamito le dijo que dejara de ser tan pretenciosa y mala, pero ella todavía no lo escuchó. Ella atacó sola. Aún así, desde lejos, Elise la apoyó. Pero incluso después de que Clare concentrara toda su energía y atacara al monstruo, por alguna razón sus ataques ni siquiera lastimaron al monstruo, y al final Clare acabó cansándose. Y quien necesitaba salvarla una vez más era Kamito. La ha salvado tantas veces que incluso podría pedirle música en la televisión. Y luego, cuando Clare estaba a punto de ser devorada por el monstruo, de repente, su gato espíritu de fuego se sacrificó por ella, rompiendo por completo la regla de los shinigames que yo había explicado en Death Note, lo que dice que el espíritu no puede sacrificarse por un humano. Lo siento chicos, nunca puedo dejar pasar una referencia de Death Note, pero después de ver el sacrificio de su gatito, Clare empezó a llorar. Y justo en ese momento Kamito entró en escena intentando una vez más conjurar su espada, pero una vez más fracasó. Solo que ahora estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para salvar a su waifu. Así que siguió intentándolo hasta que logró invocar su espada, recordando que la espada de Kamito se llama Demon Hunter por casualidad. Y ahora Kamito, con la espada correcta, hace honor a su nombre, y con un golpe increíblemente poderoso logra destruir al demonio. Después de eso, Clare llora y abraza a Kamito, disculpándose por no escuchar cuando él le dijo que se calmara. Él la perdona por eso, pero al poco tiempo termina desmayándose porque había gastado mucha energía. Pero el protagonista que se desmaya, Y entonces Kamito comienza a tener un sueño sobre cuando era aprendiz del rey demonio, y en este sueño recibió poderes mágicos de una chica de cabello negro, y luego se revela su nombre es Estia. Y así, después de esta rápida revelación, termina el flashback. Y tras el flashback, el protagonista se despierta en una de las habitaciones de la mansión de Rin. Pero empezó a sentirlo cuando despertó algunos movimientos debajo de su manta. Y entonces se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo allí. Y cuando levantó la manta vio que debajo había una chica de pelo blanco. Y esta chica luego se presentó y dijo que ella no era otra que la espada cazadora de demonios. Pero ahora digamos que ella no estaba en su forma de combate. Pobrecita. Estaba descansando junto a su maestro cuando de repente Clare entró en la habitación. Pero Kamito actuó rápidamente y agregó a Estia, que en realidad es el nombre de la chica que es el espíritu de la espada. Luego volvió a colocar a Estia debajo de su manta. Y luego, cuando Clare y su doncella llegaron y empezaron a hablar con él, aparentemente no estaba pasando nada malo. Hasta que en cierto punto de la conversación, Estia empezó a moverse demasiado debajo del edredón, lo que finalmente levantó las sospechas de Rin. Y luego empezó a preguntar qué había debajo del edredón. Y Kamito incluso le pidió que dijera que no podía mostrárselo porque tenía que cambiarse primero. Sin embargo,
embargo, la niña sospechaba mucho y tenía muchas ganas de ver qué había allí. Y luego Rin sacó el edredón y luego Hestia se reveló ante ella. Rin pensó que era absurdo lo que estaba pasando. Y Hestia abrazó a su maestro, mirándolo sin entender nada. Y Kamito comenzó a explicarle a Rin lo que realmente estaba pasando, hablando de que esa chica, a pesar de parecer sospechosa, en realidad era el espíritu espada. Pero Rin no prestó mucha atención a su explicación y convocó a su lobo de hielo, quien comenzó a gruñir y amenazar a Kamito. Sin embargo, Hestia se levantó y domó mágicamente a la criatura, lo cual de repente dejó de ser una amenaza. Y esta escena dejó impresionados tanto a Kamito como a Rin. La escena corta y vemos que Claire está llorando en su cama, muy deprimida. Pero aún así, ella todavía no se rindió. Esto se debe a que ahora sabe que tiene la oportunidad de contar con el apoyo de un espíritu militar. Y por eso estaba decidida a hacer lo que fuera necesario. Y luego se levanta de la cama dispuesta a actuar. Mientras tanto vemos que Kamito camina por el campus junto con Hestia. Pero afortunadamente ahora lleva el uniforme como cualquier otro estudiante. Y mientras caminan, Hestia se lo revela a Kamito, que ella ya se había negado a hacer un contrato con otros 30 humanos, y que ella solo habría aceptado hacer el contrato con él, porque ella había sentido que era como él de alguna manera. Después de eso, las dos llegan a la escuela y todas las chicas se molestan al ver que Kamito está con otra chica, porque poco a poco se está ganando reputación de mujeriego en la escuela. Y entonces Hestia se acerca a él para regañarlo. Sin embargo, él le explica que Hestia es en realidad el espíritu de la espada. Y Hestia se diferencia de las otras chicas al entender lo que dijo. Y aceptó su disculpa por llevar a Hestia. Y luego descubrimos que Kamito está preocupado por Claire, porque había pasado por su dormitorio antes pero ella no estaba allí. Hacía algún tiempo que no sabía nada de ella. Y Alice luego le dice a Kamito que cree que Claire pudo haber asistido al torneo que se estaba llevando a cabo esa tarde, donde quien se declarara vencedor pudiera afirmar un pacto con el espíritu militar. Y al escuchar eso, Kamito decide ir tras Claire, porque sabe que ella no está a la altura para intentar llegar a un acuerdo con el espíritu militar. Y ahí va el protagonista una vez más para salvar a su waifu. Pero mientras tanto vemos que Claire realmente iba al torneo, hasta que en el camino se le acercó misteriosamente una chica a la que reconocemos como Hestia, la misma chica que apareció en el flashback de Kamito. Y Hestia luego dice que puede ofrecerle a Claire un poder, y según ella, este poder podría incluso traer de vuelta a su gatita Scarlet. Sí, es ese gato espíritu de fuego que se había sacrificado por ella. Y solo después de escuchar esta parte ni siquiera piensas en Claire, así que haces un trato con Hestia. Lo que no imaginaba era que en realidad el poder que recibiría de Hestia sería un poder demoníaco capaz de causar grandes daños. Y después de la reunión, Claire va a la arena para intentar competir por el espíritu militar. Kamito también está corriendo hacia allí, mientras él todavía está en camino y Claire ya ha comenzado a pelear. Al principio le iba bien en la batalla, incluso parecía prometedora. Sin embargo, con el tiempo empezó a gastar mucha energía nuevamente, y la gente empezó a burlarse de ella una vez más, diciendo que ella no era digna porque su hermana era una traidora. Y no importa cuán dura pretendiera Claire, esas palabras la golpearon. Y como ya había gastado todas sus energías, decidió apelar al poder que había recibido de Hestia. Y al activar este poder, libera un gato negro en llamas. Pero ahora la energía del gato es maligna y diferente de la energía que Claire recordaba de él. Y toda la gente en la arena también pudo sentir esta energía. Y entonces todos empezaron a huir asustados. Pero mientras todos huían, Kamito llegó allí para salvar nuevamente a su waifu. Luego usa a Hestia y comienza a enfrentar a la criatura. Y a pesar de ser muy poderosa, Kamito logra derrotarla, disipando así la energía maligna que resonaba allí. El Kamito luego intenta hacer que Claire se despierte, diciendo que no puede entregarse al mal solo para cumplir sus deseos personales. Y entonces la niña dice que está cansada de estar sola, y también está cansada de que la vean como la hermana del traidor. Y no quiere que todos se burlen de ella todo el tiempo. Ella dice esto entre lágrimas y luego el Kamito la interrumpe, diciendo que no importa lo que ella haga, él siempre estará a su lado. Así que ya no tiene por qué tener miedo de sentirse sola. Esta camisa es muy linda, ¿no? Y luego el camino tras eliminar el espíritu del gato por segunda vez. Luego se vuelve hacia Claire y le pregunta de dónde obtuvo esos poderes. Pero tan pronto como pregunta eso, Hestia aparece repentinamente de la arena, y el Kamito queda en shock al ver a la niña. Luego revela que le había dado a Claire esos poderes, y cuenta también que llevaba 3 años buscando el camino. Entonces la niña ataca al protagonista quien logra escapar del golpe con destreza. Después de eso,
Estia conjuró sus alas negras y se fue volando. Kamito incluso pensó en ir tras ella, pero el espíritu que había derrotado de repente se convirtió en un golem gigante. Luego, Claire tira del camión y los dos salen corriendo de la arena. Y luego, cuando los dos se detienen y tienen unos segundos de paz, Claire le pregunta: ¿quién era Estia y de dónde la conoció? Y el Kamito respondió que ella era su antiguo espíritu de contrato, y se sentía muy mal por todo lo que había hecho Estia. Pero Claire le dijo que recuperara la conciencia, porque ahora el golem oscuro se dirigía hacia la ciudad, y solo él tendría suficiente poder para detener al golem. Sin embargo, el estado emocional del conductor estaba realmente conmocionado. Todavía estaba en completo shock de decepción. Y luego Claire, para ayudarla a recuperar la conciencia, va y besa al protagonista. Veamos, después de eso, volvió a estar consciente. Y luego los dos corrieron juntos para enfrentar al golem. Y en el camino, Claire revela que todavía le queda un poco de energía, pero, para variar, la mayor parte del trabajo deberá realizarlo el camión. Y así, cuando llegan al golem, el Kamito comienza su ataque, perforando los ojos del espíritu gigante. Por otro lado, Claire intenta tomar la mano del golem, para que el Kamito pudiera hacer su ataque final y derrotar al golem. Y tras la victoria, una vez más el Kamito se desmayó para variar. Y lo peor es que ni siquiera sé qué hacía la mayoría de las veces el Kamito, ya sea salvando a Claire o desmayándose. Pero de todos modos, Claire quedó muy impresionada con sus habilidades. Después de eso el Kamito regresa al dormitorio y nuevamente Estia está allí sobre su manta. Y al igual que con Rin, Claire no está nada feliz cuando ve esa escena. Y lo peor es que para apoyarla esta vez, Elise y la propia Rin estaban ahí viendo todo. Y todos coincidieron en considerar el camino como un gran sinvergüenza. Y mientras este lío ocurre del otro lado, conocemos a otra estudiante llamada Bayane. Ella es parte de esa misma academia pero ya conoció el camino en el pasado. Esto se debe a que se enfrentaba a un espíritu monstruoso gigante cuando terminó siendo salvada por Kamito. Y cuando vio a Kamito en acción supo que parecía un héroe legendario. Y el nombre de ese héroe era Rin Asbel. Y luego, cuando derrotó a la criatura, la niña estuvo segura de que él era este héroe legendario. Y para nuestra sorpresa vemos que el Kamito se lo confirmó. Sin embargo, en la conversación que tuvo, el hombre le pidió que lo mantuviera en secreto. Y después de eso, la escena vuelve a Bayane y vemos que ella espera encontrar su camino allí nuevamente. Y luego vemos que después de la dura batalla contra el golem, el camino necesitó prácticamente una semana para recuperarse al 100%. Estaba a punto de prepararse para entrenar pero se sorprendió con la presencia de este último, que estaba allí porque tenía sentido en lugar de verlo besando a Claire. Y ahora ella también quería un beso sin importar nada. Y entonces Kamito pensó que ya no podía hacer nada, tendría que cumplir con ese pedido. Sin embargo, Claire se estaba duchando y justo cuando él estaba a punto de hacerlo, ella salió de la ducha. Y luego, cuando vio esa escena a punto de suceder, simplemente se puso furiosa, y le dio una paliza solo para que pudiera volverse inteligente y saber quién era su dueño. Y luego Serra vuelve al campo y a sus compañeros luchando por un ascenso. El desafío lo estaba lanzando el profesor Fraye, y en él, los estudiantes competirían por el ascenso en una competición moderada. Cada equipo necesitaba al menos 5 personas. Así que inicialmente el equipo de Claire y Kamito solo los tenía a ellos dos, y al principio pensaron que no sería un problema y que podrían protegerse. Sin embargo, acabaron siendo derrotados fácilmente en la primera mitad. Entonces comenzaron a pensar en quién podría unirse a su equipo. Y luego encontraron a Rin, como siempre estaba con su doncella. Se ofreció a unirse al equipo y al principio a Claire no le gustó la idea. Sin embargo, poco después de ser aceptada, Rin terminó hablando más de lo que debería. Y luego reveló que ya había tenido otro equipo, y que ella había dejado ese otro equipo después de no ayudar en nada. Y después de escuchar eso, Claire comenzó a preguntarse si realmente valía la pena tener a Rink en el equipo. Y entonces los dos comenzaron a discutir entre sí. Y su verdadera disputa era ver quién estaría más cerca del camino. Y si la situación ya era difícil, empeora aún más cuando llega Elise. Porque Elise invita a Kamito a unirse a su equipo, dejando de lado tanto a Claire como a Rink. Y esto enfurece a las dos chicas que no quieren aceptar estar lejos del palmito. Y luego le pidieron que rechazara la propuesta de Elise. Luego, Elise se prepara para irse. Pero antes de irse, dice que Kamito está siendo invitado por el director a ir a su habitación. Bueno, resultó que no estaba haciendo nada. Estaba allí tranquilamente en medio del caos y ahora tendrá que ir a la oficina del director. Finalmente,
esta escena se corta y de repente tenemos a Estia en pantalla. Y tiene una cita con una persona bastante aterradora. Y al principio, eso es todo lo que vemos, salvo otros consejos. Así es. Pero vamos a ocuparnos de ello porque luego la escena se corta y vuelve a la carretera. Y ahora ya se reunirá con el director a las 10:10. Y cuando finalmente la encuentra se da cuenta de que la acompaña otra chica. Esa es Viana, esa chica que conocimos hace poco. El director explicó que ella estaría allí ahora como una nueva luna. Sin embargo, su llegada estuvo relacionada con una misión crítica que la escuela tendría que afrontar. Por lo tanto, el director estaba asignando al Kamito y su equipo la protección de Viana. Y el detalle es que Viana estaba emocionada de haber encontrado a su héroe después de tanto tiempo. Pero el Kamito no tenía idea de quién era ella. Simplemente ya no la recordaba. Y Viana incluso estuvo dispuesta a revelarle su verdadera identidad. Pero afortunadamente terminó conteniendo su emoción y al final no lo hizo. Y ahora la escena se corta una vez más y volvemos a Estia. Vemos que se encuentra con un misterioso pelirrojo. Tiene varios tatuajes y marcas repartidas por todo el cuerpo y se revela que su nombre es Insak. Entonces no soy quien para juzgar. Pero Insak no es el tipo de persona a la que le pides que se siente contigo en el recreo. Y la conversación que los dos están teniendo allí también es bastante oscura. Y lo digo porque el Insak está hablando de invadir algún lugar. Sin embargo, dice que no puede entrar a este lugar porque está protegido por sellos mágicos. Y que él descubra cómo invadir y cómo puede invadir estos sellos mágicos. Luego le pide a Estia que entre en la biblioteca de la escuela, porque según él, haría todo lo necesario para poder completar su misión. Y así fue como se hizo todo. Insak dijo que finalmente se convertiría en el nuevo rey demonio. Entonces sus intenciones aún son misteriosas, pero están planeando algo grande aquí. Luego la escena se corta y regresa a Kamito. Ahora camina por la escuela con Bayane, y mientras están juntos, ella se refiere directamente a él como el héroe legendario Rinaz Bell. Y Kamito encuentra eso extraño, pero aún no la recuerda. Y luego Bayane revela que le había pedido al director que Kamito se quedara a su lado. Y mientras caminan una vez más, los otros estudiantes de la escuela comentan que Kamito ahora está con otra chica. Y ni siquiera voy a juzgar porque creo que si estuviera en su lugar también pensaría en Kamito Mogaranao. Y realmente, cada vez que un chico está con una chica, va a decir que hay de él. Y Bayane, a pesar de su linda cara, no es nada estúpida. ¿Vale? Porque cuando vio que la gente comentaba sobre ellos, comenzó a abrazar a Kamito, de una manera muy afectuosa, haciendo eso claramente con la intención de sorprender a todos. Y también para mostrar obviamente que Kamito le pertenecía. Sin embargo, simplemente toca a Kamito y aparece claro de la nada. Y cuando los ve a los dos juntos allí, inmediatamente se pone celosa y se siente satisfecha. Kamito luego comienza a explicarle a Claire, pero Bayane encuentra extraño todo lo que está sucediendo. Después de todo, porque Kamito le estaba explicando a Claire. Entonces Bayane preguntó de una vez por todas cuál era la relación de Claire con Kamito. Y luego respondió que Kamito había firmado un contrato espiritual allí. Y al escuchar la respuesta, Bayane supo que significaba que se habían besado. Y no le gustaba saber que su héroe estaba besando a otra chica. Entonces retó a Claire a un duelo para ver quién se quedaría con Kamito. Y Claire aceptó el desafío y se preparó para luchar. Sin embargo, Bayane la interrumpió y dijo que solo la estaba desafiando a un duelo de curiosidades. Y luego Bayane bromeó y preguntó si Claire no podría soportar un desafío como ese. Lo que Claire obviamente negó y los dos comenzaron a discutir allí en el apartamento de Claire. Y cuando digo competir, quiero recordarles que estoy hablando de cocinar para Kamito, ¿vale? Porque, en la práctica, es por eso que luchan, ¿no? Y luego, mientras cocinaban, Kamito decidió tomar una ducha para calmarse. Creo que es curioso como siempre se las arregla para manejar la situación de buena manera. Pero entonces las chicas terminan sus platos. Y vemos que la comida de Claire aparentemente estaba toda quemada y fea, mientras que la comida de Bayane se veía hermosa y apetitosa. Sin embargo, por alguna razón, cuando Claire comió la comida de Bayane, inmediatamente se quedó dormida. Y entonces Bayane aprovechó la situación que ella misma había creado. Y aprovecha el momento para ir a ver a Kamito en el baño. Y Kamito se sorprende al ver a la chica entrar allí. Y lo sé, ahora mismo debes estar pensando cómo Kamito puede ser tan pobre, ¿verdad? Y como todo puede salir tan mal en su vida. Pero no te preocupes, todavía no has visto nada, ¿vale? Y digo eso porque con los ruidos en la ducha Claire acabó despertándose. Y luego inmediatamente fue a ver qué pasaba en su baño, ¿no? Y luego, cuando vio la escena de Kamito con Bayane en el baño, no pudo aceptarlo. ¿Y crees que ella se llevó a Kamito por la oreja? Bueno,
eso no es lo que ella hizo, no. De hecho, fue y se metió en el baño con ellos. Y ahora estaba allí la pobre protagonista, pobrecita, bañándose junto a dos niñas. Y si cree que la situación no puede empeorar, sepa que él es el próximo en llegar allí. Y aunque se sentía muy incómoda al ver a su maestro en esa situación, ella no hace nada porque informa que la escuela está siendo atacada en ese momento. La escena llega donde vemos que este tipo, Inzag, ha invadido el territorio de la escuela, y solo él logró darle la mayor paliza tanto a Elise como a sus amigos. Y después de enterarse de esto, Claire y Kamito pronto corren al lugar para intentar ayudar. Sin embargo, cuando llegan al lugar, el daño ya está hecho e Inzag ya ha huido al bosque. Pero Kamito le sigue la pista y continúa buscándolo. Y cuando los dos se encuentran en el bosque, comienzan a pelear. Claire intenta apoyar a Kamito, pero no está ni cerca del nivel de Inzag. Esto se debe a que Inzag puede manipular varias almas, permitiéndole tener múltiples contratos y multiplicar su fuerza varias veces. Entonces él era incluso más poderoso que Kamito. Y bueno, la batalla ya era difícil con Claire y Kamito. Pero entonces, por alguna razón, Diana decidió involucrarse también. Pronto fue rechazada y estuvo a punto de ser rematada por Inzag. Pero entonces Kamito se involucró y logró bloquear el ataque. Sin embargo, el coste de salvar Diana acabó siendo bastante elevado, porque Kamito terminó herido y perdió sus poderes por eso. Y Diana también acabó inconsciente. Y la verdad es que Inzag podría haber acabado con todos los que estaban allí si hubiera querido. Sin embargo, ya había cumplido su misión y obtuvo lo que quería de la escuela. Así que simplemente se da vuelta y se aleja dejando atrás a los derrotados. Pero garantiza que él y Kamito se volverán a encontrar. Bueno, a partir de ese momento las cosas solo mejoran en el anime. Pero por hoy terminaremos aquí la primera parte del resumen. Coméntanos a continuación si te gustó este vídeo, y si te gustaría tener una parte 2 también. Deja algún comentario aleatorio burlándote del héroe de Charmy como dije. Y démosle ese bichito travieso a la multitud que llegará en los comentarios flotando por ahí. Y si has llegado hasta aquí y por alguna razón aún no estás registrado, solucionémoslo. Haz clic rápidamente en suscribirte, activa la campanita y vámonos. Pero eso es todo por hoy, el tío Bruce se quedará aquí. Muchas gracias por mirar, gracias por ser otakus increíbles. Gracias por estar siempre conmigo y les prometo que muy pronto saldrá el próximo vídeo, gracias a Dios.